Problema número 1 correspondiente a la parte de cálculo del examen de admisión a la maestría en matemáticas que se aplicó en la Universidad Veracruzana en mayo del año 2017. Demuestre que la función f de x igual a x al cubo menos 3x más c, con c un número real, no admite dos raíces reales distintas en el intervalo abierto 0,1. Antes de empezar con la demostración, quisiera enviar un saludo muy especial a Cristian Aguilar, nuestro miembro del canal más reciente. Muchas gracias por todo tu apoyo. Espero que el contenido que subo en este canal te sea de gran utilidad y pues bienvenido. Entonces ahora sí, empecemos con la demostración. Observemos que la derivada de f, es decir, f' de x, es igual a 3x al cuadrado menos 3 y f' de x es igual a 0 si, solo si 3x al cuadrado menos 3 es igual a 0 y esto pasa si, solo si x al cuadrado menos 1 es igual a 0 y esto pasa si, solo si x al cuadrado es igual a 1 y esto pasa si, solo si x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Por lo tanto, f' de x es igual a 0 si, solo si x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Entonces, para ver que la función f no admite dos raíces reales distintas en el intervalo abierto 0,1, pues vamos a proceder por contradicción. Es decir, supongamos que x1 y x2 son dos raíces reales de f en el intervalo abierto 0,1 con x1 distinto de x2. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que x1 es menor que x2. Luego, como f es continua, en el intervalo cerrado x1, x2 y derivable en el intervalo abierto x1, x2, entonces, por el teorema del valor medio, obtenemos que existe un número x0 en el intervalo abierto x1, x2, tal que f' evaluada en x0 es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, pero f de x2 es igual a 0 y f de x1 es igual a 0, entonces esto es igual a 0. Esto implica que f' de x0 es igual a 0, y esto es una contradicción porque x0 es menor que 1 y mayor que 0, y f' de x es igual a 0 si, solo si x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Por lo tanto, f no admite dos raíces
reales distintas en el intervalo abierto 0,1.